Buen día para todos. Somos el grupo 8 del curso Inteligencia, Pensamiento y Emociones de la especialización Neuropedagogía y Aprendizaje Autónomo de la UNAD. En esta grabación correspondiente a la fase 3, contextualización teórica, compartiremos la experiencia de aplicación de la secuencia didáctica, el poder sentir reconociendo mis emociones, desarrollada con estudiantes de tercero de primaria. Durante este espacio abordaremos la fundamentación teórica, la aplicación de la secuencia, el instrumento de evaluación y algunas reflexiones sobre los resultados y limitaciones del proceso. A continuación, cada integrante del grupo realizará su intervención. Listo, entonces si quieren Buenas. iniciamos con la primera pregunta Sí. y la voy a leer y pues responden las participantes que dice qué principios teóricos sustentan las estrategias seleccionadas y qué pertinentes son para el contexto educativo y comunitario. Bueno, las estrategias seleccionadas se sustentan en dos principios teóricos fundamentales. En primer lugar, se apoyan en la perspectiva de Maturana y de Varela, quienes plantean que el conocimiento no se transmite de manera pasiva, sino que se construye a partir de la interacción con el entorno y está relacionado a la experiencia y a la dimensión emocional del sujeto. Desde esta mirada, aprender implica un proceso activo, situado y relacional. En segundo lugar, las estrategias incorporan aportes de la neurociencia que destacan la regulación emocional como una capacidad clave para el funcionamiento cognitivo. Diversos estudios señalan que procesos como la atención, la memoria y la toma de decisiones dependen en gran medida del equilibrio emocional, lo cual refuerza la necesidad de atender esta dimensión dentro de los procesos educativos y comunitarios. Estos principios resultan altamente pertinentes para el contexto educativo y comunitario, ya que permiten comprender el aprendizaje como un fenómeno integral, influido no solo por los contenidos académicos, sino también como por los vínculos sociales, las emociones y el contexto en el que se desarrollan los estudiantes. En este sentido, promover estrategias orientadas al diálogo, la confianza, la calma y el autocontrol se convierten en una respuesta coherente frente a realidades marcadas como por el estrés, las tensiones sociales y las necesidades emocionales no atendidas, contribuyendo así a una educación más inclusiva, humanizada e integral. Yo prosigo con la siguiente pregunta, que es la cual es, ¿existen contradicciones o vacíos en la literatura utilizada que puedan afectar la validez de la propuesta? En el análisis de la literatura identificamos algunos vacíos relevantes que es importante tener en cuenta. En primer lugar, el concepto de estado de ánimo aparece mencionando en varios textos neurocientíficos, pero no siempre están claramente definidos o diferenciados de las emociones, lo cual se reflejó directamente en la dificultad de los niños para de pronto si tuvieran alguna dificultad en comprender durante la implementación. Esta ambigüedad teórica se convierte en un reto pedagógico cuando se trabaja con poblaciones infantiles que requieren explicaciones un poco más concretas. Bueno, asimismo, pues, aunque los autores revisados profundizan en la relación entre emoción y cognición. Muchos de ellos no prestan estrategias aplicadas específicamente en contextos comunitarios reales, en contextos reales, o con niños con necesidades particulares, como casos como el de TDAH o dificultades de convivencia. Esto nos obliga pues a realizar una adaptación pedagógica desde la experiencia, ajustando la teoría al entorno y no únicamente como aplicando modelos generales. Aunque estos vacíos no invalidan la propuesta, sí evidencian la importancia pues de complementarla con una observación profunda del contexto y un acompañamiento de estrategias pedagógicas adaptadas a la realidad emocional y cognitiva de los participantes. De esta manera, pues la fundamentación teórica se convierte en una guía para la práctica que requiere ajustes constantes para responder adecuadamente pues, a las necesidades
de cada chico. Y eso sería todo. Listo, seguimos con la siguiente pregunta y es ¿en qué medida la secuencia diseñada responde a las necesidades y particularidades del contexto en el que se implementó? Por un lado, principalmente se diseñó para una población de un colegio en específico, pero debido a la situación de que están de vacaciones, no pudimos aplicarlo en el colegio. Entonces se tuvo que adaptar a otra población, lo cual tampoco fue difícil porque como tal la práctica de estas actividades pedagógicas respondía a una necesidad de un enfoque integral. Esto fortalecía también la inteligencia emocional y la cognitiva de los participantes, que fueron los niños. También se vio reflejado en los resultados cualitativos y cuantitativos los avances en el reconocimiento emocional, la autorregulación y el clima de aprendizaje. Entonces, se pudo demostrar que estuvo bastante adecuado el contexto ya que partió de reconocer que los sujetos son emocionales, cognitivos, que el aprendizaje está basado en un grupo particular, que eran niños, en su edad, en todo esto, y también se adaptó a algunas actividades lúdicas, ya que había un integrante que tenía TDAH. Entonces, también el ejercicio se adaptó a que el participante también pudiera participar al ritmo de los demás estudiantes. Digamos que en mi caso también se implementó, digamos, con dos chiquitas. Afortunadamente, digamos que hubo un nivel de confianza entre ellas y hacia, digamos, a mí que lo implementé, debido a que eran, digamos, hermanas y como eran conocidas, entonces fueron más espontáneas, participaron más. eh, digamos que no hubo como un reproche o un porqué y que, digamos, estas actividades ya se han venido, digamos, trabajando con ellas. Entonces, lo que se hizo fue reforzar y digamos que lo que se esperaba. Lo adaptaron perfectamente a los vacíos que posiblemente tenía. Listo. Ahora, la siguiente pregunta que vamos a responder es ¿qué limitaciones emergieron de la aplicación de la secuencia y cómo podrían abordarse en futuras implicaciones? Por este lado, hubieron algunas implicaciones que pudimos reconocer. Por ejemplo, la dificultad para conceptos abstractos como estado de ánimo. Este requirió de varias repeticiones para que ellos pudieran entender mucho mejor el tema. Podría solucionarse con más metáforas visuales o narrativas cotidianas para explicar la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo. La brevedad del proceso. Algunos mostraron como respuestas de a veces o nunca, habilidades de expresión emocional o resolución de conflictos. Entonces, esto requiere que de pronto se pueda repetir este proceso de enseñanza y sea un poco más largo. Em, un niño, por ejemplo, de los que aplicamos o que apliqué yo, mencionó que autoleccionarse era como útil para calmar su enojo. Esto ya requiere como un acompañamiento especializado de un profesional en psicología que haga un seguimiento más largo, ¿no? También las actividades prolongadas fueron un desafío muy importante para el niño que tiene TDAH, ya que él se distraía mucho, jugaba mucho, entonces esto representaba como también una dificultad para que él se lograra como concentrar y entender más los temas. Entonces podría hacerse con más bloques, además de que pues yo lo hice también con varias dinámicas de juegos que incluían los inicios de rompehielo de cada actividad, pero aún así era como bastante difícil que se concentrara. Sí, digamos que alguna dificultad que sí hubo fue de pronto el espacio, porque precisamente el día que se implementó la actividad, ese día llovió. Entonces, pues ellas querían hacerlo al aire libre, ellas querían, digamos, ciertas actividades, hacerlas en espacios más abiertos, debido a que el lugar que se hizo, pues de pronto era muy pequeño para lo que se pensaba. Y pues adicional a esto, pues que solo eran dos. Entonces, ellas querían de pronto compartir de pronto con otros compañeros, querían ver como más propuestas por el lado de otros compañeros, de otros amigos y poder ir más a fondo de pronto de los temas. Y también pasó lo mismo de que ellas aún les cuesta diferenciar lo que es un estado de ánimo, una emoción.
y cómo, digamos, se relacionan, porque pues igual en algunas respuestas que ellas dieron, igual como que las confundían, pero pues igual no iban tan lejos de lo que se esperaba, pero pues igual eh, de pronto sí faltó un poco más de tiempo, pero pues no, pero fue más hacia el que nos permitieran estar más tiempo con, pues con ellas. Y Y también para poderlo reunir. Sí, eso sí es verdad. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se garantizó la validez y la confiabilidad del instrumento de evaluación? En este caso, la validez del contenido se une con los ítems que se alinearon a dimensiones de inteligencia emocional, como reconocimiento, expresión y regulación, y la conectiva, que es atención, control de impulsos y resolución de conflictos, basándonos en el marco teórico de Maturana y Valera. La validez es bastante clara, ya que se usó un lenguaje accesible para los niños, como para que pudieran entender muy bien las preguntas. Y la confiabilidad, también podríamos hablar de escalas cuantitativas, porcentajes de respuestas de siempre, a veces o nunca, observación cualitativa durante las actividades, la cual se demostró o se redactó en los resultados, y autoevaluaciones lúdicas como el semáforo emocional o las caritas de retroalimentación, que ya venían como con emojis, colores, para que ellos pudieran como identificarlo de maneras más creativas. una pregunta más fue, ¿qué limitaciones emergieron en la aplicación de la secuencia y cómo podrían abordarse en futuras implementaciones? Digamos que alguna limitación, pues, diciéndolo así, principalmente relacionada fue el tiempo disponible que hubieron con las niñas, el espacio también, el espacio abierto, la falta de compañeros de pronto, y las diferencias de los ritmos de aprendizaje entre los 8 y 10 años, a pesar de que no es una edad tan alejada, siempre, digamos, hay ciertos ritmos de aprendizaje un poco más diferentes. En algunos casos fue necesario reforzar las instrucciones para asegurar la comprensión de las actividades y para futuras implementaciones se recomienda contar con mayor flexibilidad de la planificación del tiempo, incluir actividades de refuerzo y adaptar las estrategias según las necesidades individuales de los estudiantes, lo que permitiría optimizar el desarrollo de los resultados de las secuencias. Pero pues yo igual también pienso que digamos, la falta de tiempo también fue una falta de pronto de sesiones, de decir cómo me corresponde esto, hoy vamos a ver esto, a pesar de, digamos, que fue un día y fue por horas, por tiempo, descansan. Digamos que si hubiese sido de pronto un tiempo más, de pronto hoy lunes hacemos esto, mañana martes de pronto esto, de pronto hubiese sido mejor el resultado. Listo. Creo que falta una pregunta, ¿no? La de ¿se identificaron sesgos o dificultades? ¿Esa ya la hicimos? ¿Se identificaron sesgos o dificultades en la aplicación del instrumento que pueden haber afectado los resultados? ¿Esa era la que respondiste? Esa fue la anterior. Ah, ok, ok, ok. Listo. Em, bueno, pero esa yo no la respondí. Bueno, voy a decir ahí algo rápido de ese tema y ya. Eh, pues sí. No, no, no. Perdón. Bueno, sigamos con la siguiente parte, que es la pregunta sobre los resultados de análisis. ¿Cuáles fueron los hallazgos más significativos y cómo se relacionaron con la fundamentación teórica? Bueno, entre los hallazgos más significativos se destaca el fortalecimiento del reconocimiento emocional, evidenciando en que el 100% de los participantes manifestó identificar sus emociones con claridad. Esto coincide con lo observado durante las actividades que ustedes mencionan, donde los niños lograron diferenciar emociones de pronto como alegría o de pronto tristeza o tal vez un poco de frustración por el tema de que fueron varias actividades en un momento en sí mismo y en otros. Bueno, este avance se relaciona directamente con los planteamientos de Maturana y Valera, quienes explican que emoción y cognición
son procesos inseparables y que pues el aprendizaje surge de la interacción emocional con el entorno. Asimismo, pues se evidencia un progreso notable en la autorregulación, pues el 80% usa estrategias como respiración, de las actividades se usan estrategias como la respiración, dibujos, refugiarse en un espacio seguro, lo cual confirma los aportes de la neurociencia sobre cómo la regulación emocional facilita las funciones cognitivas, ¿sí? También se observaron mejoras en la atención, en el control de impulsos, el, el trabajo colaborativo y la resolución de conflictos, aspectos que mostraron coherencia con los resultados del instrumento. Los niños se mostraron pues concentrados, dispuestos a las actividades, em, lo que refleja que el bienestar emocional incidió positivamente en su rendimiento cognitivo y pues cada niño logró además identificar herramientas de autorregulación que funcionan mejor para ellos, evidenciando un aprendizaje pues personalizado y significativo. Y más que como pues eran pocos chicos, pues fue demasiado personalizado. En conjunto con estos hallazgos se confirma que integrar emociones y cognición en la práctica pedagógica pues es pertinente y efectivo, ya que favorece tanto al desarrollo emocional del chico o la chica como la mejora de los procesos cognitivos fundamentales. Y pues eso sería todo. Listo, ahí seguiríamos con la pregunta de qué factores pueden haber influido en los resultados obtenidos, además de la secuencia didáctica aplicada. Listo, bueno, en este caso, aunque la secuencia didáctica evidenció un impacto positivo en el fortalecimiento de la inteligencia emocional y cognitiva, los resultados obtenidos estuvieron mediados por diversos factores externos e internos que influyeron significativamente en este proceso de aprendizaje. Uno de estos factores más relevantes fue la diversidad de características individuales de los participantes, tales como en este caso la edad, el nivel de desarrollo socioemocional, las experiencias previas y por supuesto diferentes particularidades neurocognitivas, como es el caso del estudiante que también, o del participante que tuvimos con TDAH, y estas diferencias influyeron de la forma, pues, que en cada niño comprendió, procesó y aplicó estas estrategias de autorregulación emocional, generando diferentes avances en este grupo, ¿sí? Asimismo, el clima emocional y relacional con el del contexto desempeñó pues digamos que un papel muy determinante. Pues la presencia de un entorno cercano, familiar, esto favoreció a que la sensación de la seguridad, la confianza y diferentes condiciones fundamentales, pues para que el cerebro se disponga a este aprendizaje y sea más significativo. No obstante, situaciones previas de conflicto, también tensión entre los participantes, incidieron como tal en las respuestas emocionales y en la forma que afrontaron diferentes actividades. ¿Sí? Otro elemento influyente fue la motivación generada pues, por este componente lúdico de esta secuencia y de esta intervención, ya que el uso del juego, el movimiento, los recursos sensoriales incrementó la participación, la atención y la disposición de aprendizaje. Sin embargo, pues en algunos momentos también se propició distracciones, especialmente en los estudiantes con dificultades de atención, que pues no eran sostenidas. ¿Sí? De igual manera, la mediación pedagógica, en este caso nuestras dos compañeras, influyó significativamente en los resultados, ya que la guía, la repetición de conceptos, la validación emocional y la adaptación también de esta explicación facilitó la comprensión progresiva de esas nociones que a veces los participantes notaban como complejas, pero con la autorregulación pues, facilitó todo y obviamente su estado de ánimo. En el contexto familiar y las experiencias cotidianas de los estudiantes incidieron también en esa transferencia de los aprendizajes de la vida diaria, de su realidad. También se evidenció que la educación emocional es un proceso continuo que también requiere prácticas
a nivel constante y coherente en los distintos entornos de los niños. Y seguimos con la pregunta, ¿cómo podría mejorarse los procesos de diseño, aplicación y evaluación? Y desde esta perspectiva crítica y a nivel reflexivo, evidenciamos que estos procesos de diseño, aplicación, evaluación de estas secuencias didácticas aportan para fortalecer mediante estos ajustes que favorezcan una intervención más profunda, sostenida y contextualizada. En relación, por ejemplo, con el diseño a nivel estructural, encontramos diferentes mejoras, como incorporar una mayor progresión en los contenidos, especialmente en los conceptos como que digamos que tenemos como complejos para ese estado de ánimo. Diseñar también actividades diferenciadas que respondan a la diversidad neurocognitiva de los estudiantes. También integrar estrategias que favorezcan la transferencia de los aprendizajes a la vida cotidiana, también involucrando como activamente a las familias, ¿sí? Y a todos sus integrantes. En cuanto a la aplicación, sería, digamos que pertinente ampliar el tiempo de intervención para consolidar estos procesos de autorregulación emocional, fortalecer el rol docente o mediador, ya que pues se evidenció un buen manejo de este rol. Sin embargo, sería mejorar ciertos aspectos a manera de construcción. Y bueno, en el caso de gestión emocional, también garantizar, digamos que esa comunidad de espacios como, por ejemplo, ese rincón de calma en los diferentes contextos del niño. Y a nivel de evaluación, digamos que se recomienda también complementar los instrumentos cuantitativos con las técnicas cualitativas para generar como un enfoque mixto, para enfocarnos también un poco más en la observación, las entrevistas breves o también algunos registros reflexivos que pues también van de la mano con lo cuantitativo. También aplicar otra serie de instrumentos de manera guiada, como tal, para asegurar esa comprensión de las preguntas, que en este caso, pues, juiciosamente creo que fue la compañera Sobri, o bueno, otra compañera, que nos brindó como tal la escala, pero pues ahí hay que mejorar todo como grupo, como articular todo. A manera también de evaluación, es recomendable realizar ese seguimiento longitudinal que permita como evidenciar esos cambios a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, pues una secuencia didáctica creo que, pues digamos que no nos permitiría tan allá de eso, pero pues sería bueno a nivel de evaluación. Y bueno, pues a manera de conclusión, creo que mejorar estos procesos también nos implica reconocer que la educación emocional y cognitiva no constituye como tal una intervención aislada, sino un proceso progresivo que requiere tiempo, coherencia pedagógica y también una mirada a nivel integral del estudiante como ser emocional, cognitivo y también pues social. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, em, como cierre de esta socialización, agradecemos la atención durante, valga la redundancia, esta socialización como grupo y pues ha sido un ejercicio muy valioso presentar el proceso del diseño, la aplicación y el análisis de nuestra secuencia didáctica, a pesar de que fue con pocos chicos por el tema de las vacaciones de las instituciones educativas, así como los aprendizajes que emergieron de esta pues, experiencia. Este trabajo nos permitió confirmar que la integración entre emoción y cognición no solo mejora el clima del aula o de los estudiantes, sino que transforma la manera en que los estudiantes se relacionan consigo mismos y pues con otros compañeros. Y bueno, se puede observar que cuando el ambiente es seguro, cuando se facilita la exploración emocional y cuando se acompaña desde la empatía, los niños desarrollan herramientas que fortalecen tanto su bienestar emocional como sus procesos cognitivos. También reconocemos que este tipo de propuestas requiere sensibilidad, flexibilidad y una mirada constante hacia el contexto
las diferencias individuales, los ritmos de aprendizaje, los desafíos emocionales y la intervención de las familias son factores que enriquecen el proceso de cada niño o niña o cada joven dependerá y que deben ser considerados en futuras implementaciones. Cada uno de estos elementos nos deja lecciones importantes sobre la importancia de diseñar experiencias pedagógicas más inclusivas, personalizadas y coherentes con los principios de la neuropedagogía. Bueno, finalmente esperamos que el análisis presentado hoy contribuya pues a seguir fortaleciendo nuestro proceso académico dentro de nuestro proceso de formación y pues agradecemos nuevamente la disposición y muchas gracias a todas. Eso sería todo. Gracias, compañera. A mí me gustaría Gracias, agregar una compañero. cosa pequeña y es que el bienestar emocional es un puente para el aprendizaje significativo y lo pudimos demostrar con este ejercicio. Exacto. Sí, Gracias. Gracias, vale. compañeros.